Si os parece, vamos a ir a un tema, bueno, pues bastante más delicado. Me gustaría hablar de lo que se está tratando ahora mismo, por cierto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, este ataque a Kiev. Ayer tuvo Sí, lugar un ataque masivo y, claro, el foco está puesto en este hospital infantil de Kiev. Hay acusaciones por parte de ambos bandos. Prácticamente todo Occidente, toda Europa está sí. señalando a Rusia, mientras que hay declaraciones por parte de Peskov, por parte de Zaharova, que culpan a Occidente de este ataque. Dicen que ha sido un antimisiles el que ha caído en este hospital, pues terminando lamentablemente con la vida de muchos de estos niños. Por esto te quiero preguntar, tanto por la propaganda, por el hecho de que se discuta un suceso como este en el Consejo de Seguridad de la ONU apenas 24 horas después, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, en Oriente Medio, Sí. prácticamente todos los días. Y bueno, pues este tipo de ataques, que es verdad que estamos en una guerra, pero que, hombre, no dejan de llamar la atención. Es indudablemente muy llamativo y voy a tratar de responder de la manera menos apasionada y parcial posible, porque es un tema muy sensible. Que mueran tantísimos niños es un tema muy delicado. Pero hemos de tener en cuenta que una guerra, si el ataque fuera ruso, consiste en producir daños inaceptables al enemigo de modo que fuerce su voluntad hacia la rendición o hacia el acuerdo. Y eso sería una explicación de que golpeen tan duro y donde tanto duele. En segundo lugar, hay un hecho, y es que en la guerra, igual que antes señalabas que Ucrania es un país de facto de la OTAN, pues estamos en guerra de facto también. O sea, se declare o no se declare, esto es una guerra con todas las letras. Y en las guerras actuales, uno de los objetivos prioritarios son los hospitales. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que en sus sótanos se guarda lo más imprescindible, se utiliza incluso la población local. No digo que este sea el caso, pero es otra explicación posible, convertirlo en un escudo contra eso. Lo hemos visto en otros escenarios geográficos. ¿Por qué no en este? En tercer lugar está la teoría del Maine, ¿no? Es decir, hundimos el Maine en la bahía de La Habana y al día siguiente declaramos la guerra a Estados Unidos. O sea, el plazo de tiempo es tan breve que realmente, efectivamente, con la que está cayendo en otros sitios, pues es como para pensar. Y este es el tema, ¿no? Es como el chiste de qué día más horrible, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Y dice, fatal, se ha muerto mi madre. Joder, qué mierda, se muere tu madre, yo pierdo la pluma, esto es terrible, ¿no? No es una cosa lo mismo que la otra con todo. O sea, estos 40 niños han muerto multiplicado por 200 o 500 en Gaza, y no montamos la que se está montando aquí. Con lo cual esa teoría del Maine pues, es también plausible. Otra es la concentración de riesgo, y con esto termino, la cuarta. Es decir, hay tanto cohete dando vueltas por ahí, misil, antimisil. Tengamos en cuenta que gran parte de lo mejor del ejército ucraniano y de los expertos pues se ha quedado por el camino ya en la guerra. Es decir, ahora ya no tienen expertos detrás de cada arma de destrucción y los errores son, pues van a ser cada vez más frecuentes. Vamos a ver más de esto, ¿no? El hecho de que sea en Kiev en este momento, pues hombre, me parece que Rusia tiene otros escenarios geográficos en los que pensar. ¿Por qué? Porque, y esta es la quinta cuestión, Rusia siempre ha considerado esto como un conflicto. Y es un conflicto como se planteó la reconquista de Cataluña Franco, es decir, vamos a romper lo menos posible porque al final yo me quiero quedar con esto. Y esas son las cinco cuestiones. ¿Cuál es la real? Yo creo que estamos muy lejos de saberlo, pero es un poco el escenario. Bueno, pues un escenario muy bien dibujado por parte de Eduardo. Emiliano, también te quiero preguntar a ti por esto, por este ataque, por este Consejo de Seguridad de Emergencia que se ha montado en la ONU y también, bueno, pues por este cruce de declaraciones, de acusaciones. ¿Cómo valoras este ataque a Kiev? Pues otro delito más dentro de los múltiples crímenes internacionales que se llevan cometiendo desde el minuto uno de la operación especial. Es decir, aquí ya, desafortunadamente, tanto en el conflicto de Rusia y Ucrania como en el de Israel con Gaza, el derecho internacional humanitario bélico dejó de existir. La comunidad internacional dejó de existir. El Consejo de Seguridad no sirve para nada. Entonces, que lo convoquen las veces que quieran. La única realidad es que están muriendo niños, que están muriendo mujeres, que están muriendo civiles, que sistemáticamente las tropas rusas han estado bombardeando infraestructuras energéticas para tratar de que en pleno invierno pasaran frío, tratar de, digamos, someter a la población a un miedo escénico que haga que al final presione a las autoridades políticas para que acepten un acuerdo de paz con la entrega de los territorios. Entonces, es la inoperancia de la comunidad internacional
y de los socios internacionales que supuestamente llevamos 60 años, 70 años tratando de construir una comunidad donde hubiese unas reglas mínimas y que de repente esto ha estallado, tanto en Israel, en Gaza, como en Rusia con Ucrania. Recordemos también ahora que los hospitales en Gaza ya no existen, precisamente por lo que señalaba Eduardo, porque alegan o discuten, no, que se esconden los dirigentes de Hamas, que están los secuestrados en el caso de Israel y Gaza. En Rusia supuestamente también estaban alegando que no, que era porque ese hospital pediátrico, que su nombre indica ya para qué sirve, escondía a tropas y que estaba atendiendo a soldados. Entonces, ¿está atendiendo soldados o no está atendiendo soldados? El derecho internacional humanitario bélico garantiza la asistencia a los heridos. ¿Qué es lo que pasa? Que como no hay límites, pues ya Rusia dice, ya se el órdago, es decir, ya me da igual, ya tengo un delito por secuestro de niños ucranianos que tiene una orden de búsqueda y captura internacional. De ahí que solamente vaya a grandes países abiertos al mundo, como Corea del Sur o China, y no puedo salir de ese escenario. Entonces, que se reúna hoy el Consejo de Seguridad y diga, sí, existen muchas probabilidades de que el misil fuera ruso. Bueno, pues ya ha habido una investigación esta mañana donde, frame a frame, se ha demostrado que ese misil, por la trayectoria, el tamaño y, en su caso, también el sonido, pues el 95% era que fuese ruso, no que fuese una medida antiaérea de las propias tropas, porque sería un Patriot en todo caso. Y ahora ya, pues cuando terminen las maniobras de rescate del personal que supuestamente aún queda ahí, pues los restos que queden del misil acreditarán algo, pero que no hace falta tampoco ser un genio, es decir, lo llevan haciendo desde el principio. Por lo tanto, es otro más de lo que a Putin le importa a la comunidad internacional, la paz y el progreso del conjunto de la comunidad internacional. El problema es la comunidad internacional, que no hacemos nada. Enrique, lo mismo te quiero preguntar y también el contexto, ¿no? El calendario, porque claro, que se produzca justo a 24 horas de la cumbre de la OTAN, hombre, también es algo que llama bastante la atención, ¿no? Es curioso, cuanto menos. Hombre, desde luego es muy oportuno y es lo que siempre busca Zelensky en esas operaciones de relaciones públicas para decir, mira qué malos son los rusos, aunque son los rusos de Rödinger. A veces no son capaces ni de tomar un pueblo y otras veces son capaces de llegar a Lisboa. No saben ya en qué quedarse. Eso sí, todo depende de la curva del ciclo. Cuando necesitan armas, entonces Rusia les está machacando. Cuando las están utilizando, dicen, los rusos ya están machacados. Pero bueno, más allá de eso, la opinión de Scott Ritter, el famoso ex marine estadounidense y ex inspector de la ONU de armamento, lo que señala es que es un misil NASAMS proporcionado por la OTAN, es decir, un misil antiaéreo. Y por cierto, no olvidemos que a Arestovich, el consejero de Zelensky, le costó el puesto en enero de 2023 haber dicho que el misil que golpeó un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro había sido un misil ucraniano. Y por sugerirlo, por decir, bueno, que esto es lo que hay, hubo un error, un fatal error, pero fue un error. Y un misil nuestro, ucraniano. Y a partir de entonces le dijeron, bueno, tómate vacaciones en Grecia, majo. Eso por ahí. Sí, desde luego las investigaciones las podrían hacer, también los bombardeos que realizan las tropas ucranianas contra zonas de Donbass. Eso también estaría muy bien que lo revisaran, y las decenas de muertos por mes y heridos que también causan esos bombardeos. Pero claro, no vende tanto, no vende decir que son ellos los que están causando víctimas civiles, sino que Rusia es mala, pero da igual, si ya sabían que era mala de principio a fin, si no necesitan saber ninguna otra cosa. Por cierto, también bien traído la famosa colusión rusa de las elecciones de 2016, porque durante los 4 años de Trump lo estuvieron los demócratas machacando de esto es un presidente ruso, pero encontraron simplemente que era altamente probable, pero que no tenían ninguna certeza. Bueno, también a otros periodistas, en el caso español, se fueron a hacer el ridículo a Reino Unido, a decir que tenían muchas pruebas y sus pruebas eran suposiciones, pero bueno, también de ilusiones vive el hombre. La cuestión en la actualidad es, Zelensky llega a la cumbre de la OTAN diciendo, ¿veis? Rusia es mala, Rusia es malísima. Pero si uno mira el contexto más amplio, dices, ¿y cuáles son los demás objetivos que atacó Rusia en esos ataques? ¿Vais a comentar un poco sobre ello? Porque eran fábricas militares, amigos. Y por otro lado, si os estabais jactando, porque por ejemplo el caso de los ataques a las subestaciones eléctricas comenzó a partir del 7 de octubre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas ingeniaron ese ataque contra el puente de Kerch, ese camión bomba, del cual se jactaron, hicieron un sello hasta conmemorativo en el centro de Kiev para celebrar ese ataque contra el puente de Kerch, muy humanitario todo, y luego llegaron los ataques rusos.
La respuesta de, ¿me queréis destrozar mi infraestructura civil? Vale, pues os vamos a dejar sin electricidad. ¿Queréis atacar en mis infraestructuras petrolíferas, en los puertos, tanto en el mar Báltico como en el mar Negro? Vale, pues también habrá respuesta. Es decir, ese es el contexto más amplio de todo esto. Por supuesto, eso no vende decir, unos están golpeando, otros están también golpeando. No, vende decir, los otros son los malos, la narrativa, el storytelling. Desde luego, para Estados Unidos tiene que ser los niños, las incubadoras, por supuesto, las armas de destrucción masiva, por supuesto. Bin Laden, qué malo una década y qué bueno en otras. En fin, necesitan esa narrativa que luego cuando la haya cumplido su efecto y digan, bueno, es la hora de sacar la investigación de verdad, pasemos a otro tema. Directamente, un pasapalabra. Ya encontraremos otro tema del que hablar y del que sollozar y del que decir qué malos son los otros, qué buenos somos nosotros. Pero, por cierto, hoy Narendra Modi, el primer ministro de la India, está de visita en Moscú para firmar nuevos acuerdos comerciales en el marco del Corredor de Transporte Norte-Sur, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. ¿Y Europa? A un solo tema, monotema. ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Que toda la guerra? Doble o nada. Bueno, pues hablando de Europa, si os parece, ahora hablamos también sobre Orbán, sobre estas visitas que, como bien comentabais antes, están pues entrando bastante mal en Europa. Eduardo, ya que hablaba Enrique sobre este ojo por ojo, sí, por esto te quiero preguntar si hay alguna relación en este ataque a Kiev, este ataque a Ucrania, más allá del hospital, y el ataque, por ejemplo, que tuvo lugar en Crimea, en Sebastopol, hace unas semanas. Putin, por ejemplo, en ese caso lo dejó muy claro, dijo que iba a haber una respuesta, claro. Sí, entra dentro de lo probable. De todas maneras, todavía estoy esperando el golpe que les va a meter en Oriente Próximo a alguien del Daesh por lo de la discoteca de Moscú, ¿no? Perdón, la discoteca, el concierto aquel. O sea, eso va a ser... prepárate, ¿no? O sea, quiero decir, esta te la guardo. O sea, Putin tiene varias guardadas. Si tú no sabes por qué te estoy dando, yo sí lo sé, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco su política. Yo creo que en este caso puede ser causa-efecto de tantas cosas que realmente es difícil fijarlo, ¿no? Respecto a lo que señalas de Orbán, ¿no? Pues un personaje anatemizado en el escenario europeo, que ha demostrado ser capaz de crear, tomar decisiones al margen de sus propias normas, como la unanimidad, etcétera. Pues bueno, este señor, independientemente de sus principios que puedas compartir o no, pues hombre, lo que ha hecho es identificar que uno de los problemas gordos que tiene Europa es entenderse con Rusia y abrir un puente. Lo ha intentado, otros países ya han fracasado. Oye, pues a este le han recibido, ¿no? Algo es algo, vamos a ver. O sea, si hubiese sido, qué sé yo, Macron, pues hubiéramos tirado las campanas al vuelo, ¿no? Que bien, por fin un político de gran dimensión internacional y tal. Yo creo que en realidad esa presencia de Orbán, y también un dato que es muy interesante, ¿no? El hecho de Orbán más Salvini, más Le Pen, etcétera, yo creo que también responde a un sentir en Europa de una parte de su población que entiende que el futuro de Europa pasa por entenderse por Rusia porque es la manera de quitarse de encima el enorme peso de Estados Unidos. No estoy diciendo bien que sea bueno o que sea malo, pero piensan así, es decir, una Europa con su población, su tecnología, sus marcas, sus empresas, unido a las materias primas, al elan de crecimiento que tiene Rusia, pues sería absolutamente imbatible. Eso sí que sería un superactor, ¿no? Y yo creo que parte de la política norteamericana sigue la típica política británica de imperial, ¿no? De divide y vencerás y mantenerlos a todos ahí. Causa-efecto, por volver a la cuestión que me has planteado, pues entra dentro de lo probable, pero yo te digo, o sea, tiene tantas apuntadas en la agenda por devolver y que devolverá, porque y todos hemos visto a Putin cuando han tenido una tragedia y ha dicho esto no se olvida, y la mirada que pone es tremenda. Todos recordamos la mirada que puso cuando Wagner se levantó y dijo no va a pasar nada. Y vamos, es que yo me imagino a este señor de Wagner pues agarrándose los pantalones con mucho cuidado, ¿no? Porque pocos días después se caía en un helicóptero, ¿no? En un avión. O sea que sí, entra dentro de lo posible este tipo de tú me das, yo te devuelvo.
digamos que siempre que haya un equilibrio, pues las cosas seguirán produciéndose en ese sentido.